Una sociedad se construye con todos y todas. En este momento se abre un espacio para el debate y para diferentes realidades dentro de un mismo país. Aquí comienza Aún es tiempo. Somos la voz ciudadana. Bienvenidos amigos a un nuevo programa, el capítulo 10 de la temporada 2024 del Aún es tiempo. Este encuentro semanal que estamos teniendo a través de distintas redes sociales para conversar sobre temas de contingencia, temas actuales y también temas del futuro. Programa que se transmite a través de la radio Sensación 96.5 de la frecuencia modulada, que se ve en directo por ahí por las localidades de San Antonio, Santo Domingo, Matanzas y a través también de la señal internet de la radio Sensación en todo el mundo. También estamos en la aplicación Zapping TV a través del programa Hoy Televisión, donde nos pueden ver todas las semanas. Y por supuesto, estos programas quedan ahí en las cuentas de redes sociales de la UNES Tiempo, tanto en el Facebook como en YouTube. Y por supuesto, todos los capítulos y las temporadas del programa se encuentran disponibles en estudiociudadano.cl. Estos días hemos tenido muchos, no solamente estos días, meses, hemos tenido demasiados temas que ponen en tela de juicio el funcionamiento del derecho en Chile, de la política, de cómo se hacen las cosas, de si hay o no hay tráfico de influencia, de si hay o no criterio o descriterio en la toma de una serie de decisiones. Para conversar sobre este tipo de temas voy a presentar al equipo que hoy día me acompaña y que van a ser los principales oradores y participantes de estas conversaciones. Como siempre parto con el periodista Andrés Marín Zúñiga, quien es el encargado de la parte de producción, donde prepara los contenidos, busca a los invitados y nos plantea entonces ciertos contextos para conversar. Bienvenido Andrés Marín a esta conversación semanal, capítulo 10, y se me olvida decirlo, correspondiente al miércoles 8 de mayo de 2024, este capítulo 10 del Aún es tiempo. Y para conversar sobre estas materias, hoy día tenemos a dos invitados, habitualmente tenemos uno, dos o hasta tres. Esta ocasión se trata de Álvaro Tejos Canales, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Bienvenido Álvaro a esta conversación de la UNES Tiempo. Y también para comentar y conversar, interactuar con Álvaro y con Andrés, el psicólogo y trabajador social, gran comentarista también del Ciudadanos en Línea de Estudio Ciudadano, Pedro Iturrieta Vergara. Bienvenido, Pedro, también a esta conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar sobre estas materias tan interesantes. Partamos entonces con Andrés, que nos hace toda la semana una pequeña introducción de las materias que vamos a conversar. Así es, Alejandro. Hoy tenemos un programa bastante interesante, ya que tal como lo hacemos en otras ocasiones, hablaremos en profundidad sobre temas muy relevantes para nuestro país, pero que a veces están fuera de los hechos noticiosos más importantes de la semana. Hoy hablaremos sobre el rol del derecho en la política, el sistema judicial y la relación con el poder en Chile, junto con la politización de algunos jueces en nuestro país. El derecho y la política han tenido una estrecha relación desde el Imperio Romano hasta nuestros días. El sistema judicial, de alguna manera, está implicado en el ejercicio del poder y muchas veces con el poder. La idea que existe sobre la relación entre el derecho y la política es variada. En algún momento de la historia, el derecho se convirtió en una herramienta del poder monárquico para afirmarse en el mismo poder, y en otros momentos, el derecho funcionó también como límites al poder del Estado. Hay diferentes visiones como las que alguna vez protagonizaron Hans Kelsen y Carl Schmitt. Y esta tarde, para meternos en este tema, conoceremos la visión del profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Chile, Álvaro Tejos. Muchas gracias, Andrés, por esa presentación, esa introducción que me recordó mis años de estudiante de Derecho. Ya ni me acordaba de Hans Kelsen. Álvaro Francisco Tejos Canales, es el momento tuyo para que nos comentes en unos minutos cuál es tu principal tesis, teoría en esta materia que hoy día nos plantea Andrés Marín en esta ocasión. Activa tu micrófono, por favor. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Lo primero, muy buenas noches a todos ustedes, gracias por el convite. Me encanta cuando en uno de los enunciados ustedes hablan de voz ciudadana. Justamente es la expresión, es el discurso, es el punto de vista dentro de un régimen democrático, constitucional, que se dice que es entre libres y entre iguales, de uno más.
Yo la verdad es que tengo un título que teóricamente da una cierta autoridad que es real, que es de profesor, pero son cuestiones perfectamente opinables, no porque no haya un canon, una conceptualización, es porque es inevitablemente cierto de que cualquier enfoque en materia politológica y jurídica tiene una asociación a un perfil doctrinal, a una concepción social y antropológica. ¿Ok? Entonces, ustedes van a escuchar mi opinión en la materia, no la opinión de la cátedra, sino de que mi cátedra, como siempre se lo digo a mis alumnos. Ahora, el derecho con la política están imbricados en cualquier estado del proceso evolutivo de la cultura occidental, y remarco esta idea de la cultura occidental porque nosotros somos tributarios del pensamiento que está en el Mediterráneo, primero griego y después romano. Todos lo saben, lo conocen mis alumnos hasta la saciedad, porque lo diga yo, una cuestión mínima de teoría de la historia. Uno aprende a pensar con los griegos, uno aprende a organizarse con los romanos y uno reformula el mito con el cristianismo. Eso es el mundo occidental. Independiente de lo que hoy día llamen la globalización, la internacionalización, que es más bien una hegemonización del europeísmo, del danismo y del Departamento de Estado norteamericano. Esa es la verdad. Dicho eso, entonces, ¿qué pasa con el derecho y la política? En algo necesariamente se imbrican porque son fenómenos sociales. Sí, solo si hay relación jurídica de derecho en que yo respecto a alguien estoy obligado a hacer algo, a darlo, a reconocerlo, que es el mismo derecho, y solo puedo tener ejercicio de actividad política, que es una cuestión social, de jerarquías, de poder, cuando hay más de uno, cuando hay dos al menos. O sea, solo hay, escúchenlo bien, relaciones de derecho, de justicia, solo hay lex o ley que plantea una hipótesis conductual, cómo uno debe actuar, y solamente hay jerarquías ahí donde hay una sociedad. Los romanos idearon este aforismo tan reconocido que es ubi societas ibi ius, y los griegos, que se anticiparon a los romanos en la reflexión de estos temas de la cultura, hablaban de que la polis era la condición de existencia misma de la persona. Se es persona no por la condición intrínseca de tal, que evidentemente en la naturaleza, como diría Aristóteles, está. Lo que pasa es que nuestra naturaleza nos predetermina y prefigura a que sí solo sí podemos ser personas en un orden político, en una relación con otros. ¿Ok? Ahora, las cosas en castellano, este planteamiento del mundo posclásico griego 3-4 siglos antes de Cristo se va a reformular completamente con el pensamiento liberal desde Hobbes en adelante. Pero aunque Aristóteles no tuviera la razón, y yo creo que la tiene, que somos seres naturales y esencialmente políticos, si la tuviera Hobbes, plantea Hobbes que la única razón por la cual nosotros podemos permanecer, subsistir y entendernos es en torno a un poder superior, que hoy día llamarían soberano. La palabra soberano es más bien de origen latino, del mundo, posteriormente de la cultura francesa, en que ese poder, que es expresión de una voluntad superior, a todos nos coordina y nos impone un sistema de vida. Entonces, la política del derecho significa que en la política hay una decisión, hay que hacer algo en torno a una vinculación, a una interrelación, a un gregarismo, y la fórmula civilizatoria o civilizada que se entiende para que este fenómeno político del poder, de la estructuración, del orden, del liderazgo, pueda permanecer y racionalizarse, insisto, es a través de las normas jurídicas. Ahora la pregunta es, ¿qué significa en lo moderno un Estado de Derecho? Que es una tesis del pensamiento decimonónico alemán. Significa, en concreto, que el poder, en cualquier expresión o sentido institucional, orgánico, difuso o no, o sea, más o menos perimetrado a través de las instituciones del derecho, de los órganos que definen la ley, tiene un sometimiento a la juridicidad. ¿Ok? Y eso significa que los partidos políticos, el Congreso Nacional, el Presidente de la República y la voz ciudadana nuestra, que son cuestiones de interacción política, se organizan a través del sistema de derecho, que es el Estado de Derecho. ¿Ok? Y eso implica que, al menos como diría, ya que Andrés lo citó, Carl Schmitt, el Reichstag, el Estado de Derecho o el sistema constitucional, en cualquier formulación, da lo mismo, cualquier oriental o occidental, liberal o conservadora, es un consenso mínimo básico de entendimiento en lo normativo para hacer una actividad política que se basa en la idea de la libertad. Libertad no en el sentido, escúchelo, de que yo pueda hacer lo que se me antoje, o que yo no tenga un freno, o no tenga, vuelvo a decir, como lo ocupé un rato la palabra perímetro. Quiere decir de que si es político, palabras de Schmitt, que Andrés lo cita, es una cuestión decisional, de hacer, de tomar decisiones, determinaciones para encauzar a una sociedad. Y esa decisión, evidentemente, tiene un límite
básico, al menos de la regla de derecho. Les pongo un ejemplo que es político-jurídico. Hay quienes creen que la revolución en Chile se instala con Salvador Allende y con la Unidad Popular, que yo creo que de alguna manera es cierto, pero viene a ser una suerte de síntesis. El proceso de cambio estructural y revolucionario comienza en la década del 60 con el gobierno de Frei y la reforma agraria. ¿Ok? Hoy día no podría haber reforma agraria, porque por mucho que usted tenga una visión política cualquiera sobre cómo tiene que trabajarse la tierra, hacer una distribución de los derechos de propiedad, obtener los beneficios, el Estado de Derecho me impide a mí hacer lo que se hizo en esa época. Si yo quiero expropiar, porque la propiedad que es individual o puede ser también colectiva, pero cede en beneficio de lo privado, debe ser excluida del tráfico comercial, yo se lo debo de indemnizar al valor de mercado y de modo inmediato. No puedo armar un sistema económico y social de distribución de la propiedad agraria y de reformulación de la estructura patriarcal, como le quieran llamar, expropiando bajo una discutible teorización económica del rendimiento y cultivo de la tierra y pagar a 30 años con bonos de la reforma. ¿Ok? Entonces, hoy día los procesos revolucionarios no se podrían dar en ese sentido porque el derecho lo impide. Y en ese momento el derecho no lo impidió. No podía. Y si lo impidió, no, quiere decir que, igual modo, el poder, lo fáctico, el poder es esencialmente fáctico, lo revolucionario, lo insurgente, fue capaz de imponerse al sistema de derecho, que a su vez como sistema tampoco era capaz de fijar un consenso, un entendimiento de cómo debía respetarse esto. ¿Me van siguiendo? Entonces, la política es decisional, es libre en el sentido que no es normativa. Sigue una norma como condición básica, o mejor dicho, como consenso básico. Y hay cosas que usted quiere hacer y puede hacer, y otras cosas que usted a lo mejor quiere hacer, pero que no puede hacer, porque el derecho se lo impide. Y si esa regla se rompe, la facción vencedora es la que impone un nuevo sistema. Hay una cuestión que es absolutamente simbiótica. Donde hay derecho, hay una sociedad. La sociedad tiene una configuración desde un ser político. El poder es una causa eficiente, como diría Aristóteles. Racionalizamos a través del derecho, y el derecho fija un límite. Si ese límite lo cumplimos, quiere decir que hay Estado de Derecho, y si no, lo infringimos o lo rompemos, viene el sistema de poder que instala otra forma jurídica que se va legitimando en el tiempo. Es básicamente eso. Eso es la Revolución Francesa. O sea, ya que tú hablaste, Andrés, también del tema de Francia, la monarquía. Siglos de tradición y de convención y de consuetudo, de costumbre, de entendimiento de que el régimen legítimo, dicho en forma simple y oratórica, estaba en Versalles. Eso se viene abajo con el principio, digamos, de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. ¿Okay? Y no estoy diciendo con eso que haya sido buena la revolución y malo el régimen tradicional y la destitución del rey y de la familia dinástica. Estoy diciendo de que ese régimen tradicional que entendía el derecho de una manera determinada queda abajo porque la insurgencia revolucionaria impone un nuevo sistema de derecho. Pero el tema es un poco más complicado también porque igual es subyacente dentro de las estructuras políticas y de los atavismos históricos y antropológicos ciertas cuestiones que se van a reivindicar igual. O sea, en definitiva, ¿cuándo cae la revolución? Como proceso político disgregador o insurgente. Cuando se impone la tesis napoleónica. Y después de que Napoleón es derrotado en las armas en Waterloo, se permite que Francia reivindique el valor nuevamente de la monarquía, pero ya no va a ser la monarquía de los Luises. Y con esto termino. Por ejemplo, un tema súper interesante, entretenido para mi gusto, interesante. Cuando Napoleón es vencido en las armas, no es que se vence a Napoleón, se vence un proceso revolucionario que curiosamente ya Napoleón había reinventado, porque desde la revolución pasamos al imperio napoleónico. Pero venció a Napoleón, entonces venció la Revolución Francesa, venció el imperio napoleónico, que no tiene ninguna necesidad de ajuste o reivindicación de la Revolución Francesa, a través del Congreso de Viena, en la Santa Alianza, bajo el liderazgo y la superioridad política y talento notable de Metternich, se instaura un nuevo orden europeo de reivindicación de lo tradicional, pero ya en el siglo XIX. ¿Se dan cuenta, no? Eso, bueno, y eso se rompe después con la Primera Guerra Mundial, pero entre medio ya van a haber procesos insurgentes, la revolución de la Comuna de París, pero o sea,
no, el quiebre, digamos, del sistema parlamentario, pero ya no va a ser la revolución, porque ya la revolución hizo su papel y se acomodó, se estructuró el sistema estructural de las sociedades a lo que es las nuevas fórmulas. Y suma y sigue, y suma y sigue. Ahora, con esto, y pasa que estoy hablando más de los minutos que me correspondía, esto es importante. Los procesos políticos uno los ve en sentido fenoménico, lo que aparece, lo que uno constata, son temas metacopolíticos, son temas de cultura, ¿ok? Es un entendimiento lingüístico, gramatical, del logos, de la palabra, y de cómo yo razono y conceptúo al hombre, a la sociedad. Los problemas políticos, las cuestiones políticas son procesos meta que se instalan dentro de una unidad y un sistema de cultura, que a su vez tiene sus paradigmas que podrán modificarse, cambiar, pero van siguiendo una secuencia. Y bueno, mejor que yo le explique a Sprenger, por supuesto, a cuanto del ciclo de la historia. Entonces, nosotros hablamos en castellano, que es una lengua romance, tenemos una materialidad con el latín, nos gusta hablar de la democracia, que es un término de origen griego, pensamos en la república, en que atávicamente ustedes no se dan cuenta, pero aparece Roma, se dan cuenta que uno vive dentro de procesos culturales, van surgiendo, instalándose, desgastándose sistemas de cultura, y dentro de esos sistemas de cultura, que Grecia, que Roma, que el cristianismo, que el feudalismo, se va configurando el fenómeno político. Eso. Gracias, Álvaro. Una extensa introducción, pero que nos dijo demasiadas cosas. Yo, entre todas las cosas que mencionó Álvaro, Pedro, eh, me acordé que había visto hace poco una película de Napoleón protagonizada por Marlon Brando, bien, bien buena. Ah, No te voy a pautear, Pedro, porque yo creo que con todo lo que escuchaste de Álvaro tienes más de algo que decir para aportar a esta conversación, y luego yo tengo aquí algunos temas también que quiero ir planteando para poner la pelota un poco en el suelo, a ver si seguimos avanzando. Pedro. Sí, ineludiblemente lo planteado por Álvaro ilustra perfectamente el devenir de alguna manera de la cultura, dentro de la cual Chile no está ajena. Ahora, el gran dilema es que estas explicaciones relevantes, significativas, que están ya en un nivel ontológico, de un metaanálisis, requieren para una polis y una convivencia una operatividad. De lo contrario, se vuelven estériles. Son definiciones meramente retóricas. Y ahí está el conflicto que era algo planteaba Álvaro. La pérdida del sentido, el vaciamiento de cierta idea, como Estado de Derecho, por ejemplo, como democracia, cuando se ven confrontadas por otros poderes, poderes fácticos, poderes de la fuerza, de las armas, poderes detrás de movimientos sociales insurgentes, que ponen en jaque al Estado, a este Estado tan anquilosado, tan de alguna manera reestructurado en base a estos procesos culturales, porque los ciudadanos viven el día a día. Y igual son capaces de percibir en el horizonte del mediano y largo plazo, pero viven el día a día, y lo que requieren son soluciones prácticas del día a día. Y es allí donde la atención de la sociedad se vuelve más compleja, porque justamente el devenir es puesto en juego. Y es puesto en juego en términos de lo que estábamos de alguna manera acostumbrados. Y en el Chile contemporáneo, por ejemplo, no es lo mismo el Chile de hoy, 2024, es una obviedad, pero no es lo mismo que el Chile del 2017, 2018, 2020, 2019, donde se interrumpen ciertos procesos, ciertos procedimientos y ciertos actuares que en definitiva comienzan a generar y a trastocar aceleradamente, como en esta lógica revolucionaria, un nuevo orden, y pasamos vertiginosamente de un 2019 a un 2020 en pandemia y a un nuevo reordenamiento. No aparece todavía un Napoleón, pero a un nuevo reordenamiento, una reconceptualización de símbolos que surgen, a lo menos en un debate. Se ha visto el tema de la legitimidad que había de un símbolo de un perro que tenía como nombre Matapacos, que era bastante, de alguna manera, evidente, literal, pero ahora dicen que no era tan literal, pero que justamente cuestionaba una institución y a los pertenecientes a dicha institución como parte del Estado. Jueces también en ese proceso muy activos, más allá de la estructura, derechamente comprometidos con una causa, como señalaba Álvaro, como el juez Urrutia y otros, aplaudiendo a una primera línea,
haciendo una performance de aquellos que habían tenido un tema de problemas oculares, de pérdidas oculares, comprometido en un proceso. Y para qué decir lo que fue la convención 1, 2, con abogados, también llevando la bandera al más puro estilo de lo que va relatando Stefan Zweig en su libro Fouché, de lo que fue la instalación de lo que fue la convención también, porque parte con una convención la Revolución Francesa, hay que decirlo. Se llaman los estados generales, concurren ahí los estamentos monárquicos, los estamentos eclesiales, los estamentos de los profesionales, y de una inocente convención para reformular este poder que hablaba, o esta estructura que hablaba Álvaro, no deviene de la fuerza inicialmente la Revolución Francesa, deviene de una institucionalidad como la vimos, más o menos parecida, es una cosa probablemente que no es igual, pero deviene de una institucionalidad del orden monárquico. Y de ahí se transita una violencia brutal, que hay que también decirlo, que luego de un proceso de más o menos guillotinas más, guillotinas menos, se instala con un orden que se le intenta dar un nuevo cauce con Napoleón, hasta que después deviene en todo lo que se relató. Entonces, Chile ha transitado, no digo en cosas parecidas, pero similares, procesos de exaltación, de saqueos, erigir movimientos simbólicos, buscar la plurinacionalidad, tensionar el derecho clásico que teníamos, y en definitiva yo creo que ha vivido un poco de todo lo que planteaba Álvaro, y sin el tema de la reforma agraria, pero sin reeditarlo de la misma manera, no hay que omitir lo que pasa en la 9ª región, donde hay una tensión allí, una demanda territorial y una reivindicación donde el Estado también se hace parte con formas distintas, fórmulas de normas, de derechos, y donde sí, de alguna manera, no de una manera tan burda como en los años 60, pero sí instala procesos donde, en definitiva, los propietarios muchas veces, sin necesidad de querer irse o vender, tienen que vender mediante una coacción, que también es un elemento que no hay que omitirlo. Cuando la coacción pasa a ser un elemento acompañante de la norma política y el Estado de Derecho, siempre existe la coacción, porque en definitiva me podrán decir que el poder está para poder hacer y decidir, pero cuando la coacción en definitiva también infringe derechos de los propietarios, en este caso, que no se quieren ir, que no quieren vender, ahí también hay un dilema y hay una tensión que también da pistas de la situación de nuestro país. En definitiva, yo creo que la política, el derecho están vigentes. Hemos tenido de todo lo que plantea Álvaro, activismo, participación en la causa, reformulación de conceptos y un debate que todavía está abierto. Que siempre sucede, pero en el Chile presente está mucho más vigente, porque además las fuerzas políticas están jugándose por una apuesta de consenso básico, como lo planteaba Álvaro. No hay un consenso similar al que tuvimos en algún momento confluyendo en los 90 o a principios del 2000. Hoy día hay ciertos aspectos que se debaten. Por ejemplo, hace poco se estaba debatiendo, y con esto voy a terminar, por ejemplo, si los carabineros debían ser juzgados por una nueva institucionalidad jurídica militar. Y el Senado votó bastante dividido. Entonces, cuando tú ves ese tipo de votaciones, te das cuenta que esa idea de consenso, que es una premisa básica, si hay consenso en debatir, y si hay consenso obviamente en que hay que votar y gana la mayoría, pero cuando ves la expresión de las voluntades y ves la división, ahí hay un elemento también para analizar, porque es un fenómeno que manifiesta que claramente hay una tensión que no es necesariamente coincidente. Eso es mi parecer como un ciudadano común y silvestre en este tema. Y brevemente. Muchas gracias, Pedro Iturrieta. Oye, está muy buena la conversación, así que yo voy a inmediatamente pasarle la palabra a Andrés si quiere mantener algo para que volvamos con Álvaro, porque está muy interesante la exposición de nuestro invitado de hoy. Así es, Alejandro, aquí estamos los dos aprendiendo tanto de Alejandro como de Pedro, y los quiero situar en Álvaro. Chile. ¿Cuál es el rol que ha tenido el derecho en Chile desde el retorno a la democracia y su relación con la política, específicamente con este nuevo poder que se instala en Chile a partir de 1990, que es la concertación que está hasta el día de hoy en el poder estatal de nuestro país? Álvaro, para ti. Bien. En primer lugar, aquí todos aprendemos de todos, Andrea. La neurona
que es plástica, se va acomodando lingüística y discursivamente, y la sinapsis dice que aquí todo es un aprendizaje. Dicho eso, un par de cuestiones para retomar las ideas que planteó Pedro Iturreta. Yo la verdad es que hablé en sentido descriptivo, primera cosa. Y tomo algunas cuestiones que planteó Pedro. En primer lugar, claro, la política de suyo es un operable, es una cuestión eminentemente prudencial y fáctica, ¿ok? Una cosa es que yo teorice de política, que plantee doctrina sobre la conveniencia de que este es el poder ideal o que esto sería el bien común, que es una cuestión que evidentemente que también puede tener una demostración o una verificación factual, pero de suyo la política es un operable, o sea, cualquiera sea la persona que detente el poder, Alejandro Magno, Stalin, Nerón, Diego Portales, quien sea el verdadero detentador, es una cuestión de suyo operable, y lo que se le pide al político justamente en una reivindicación de las virtudes tradicionales del mundo clásico con el cual somos tributarios, es la prudencia. Algunos lo llaman la astucia, o el saber ubicarse, pero la cuestión es saber ponderar en qué momento oportuno tomar la decisión final. Es muy prudente y muy oportuno la decisión discutible, claramente beligerante y belicosa, pero muy necesaria de Diego Portales, de declararle la guerra a la Confederación Perú-Boliviana, para conformar la unidad del Estado y el sentido más densificado de patria en un momento de estabilización de las instituciones, cuando todavía vivimos en esta suerte de mare magnum de problemas, porque después de 3 siglos de monarquía hispánica estamos asomándonos a la república, ¿ok? Y puede ser muy discutible, pero es muy entendible y muy fina la decisión de Bismarck, que para unificar al Reich alemán toma la determinación de inventar o hacer una guerra con Francia, ¿ok? Es obvio. Dicho eso, lo que el político, cuando es auténticamente como tal un político, tiene que tomar las decisiones ajustadas a la razón de Estado. Así de simple. Maquiavelo no era maquiavélico, Maquiavelo era un hombre que, en una suerte como de verificación entre un sociólogo, un cientista político y un conocedor de la historia itálica y románica, decía, miren, la mejor forma, o como yo entiendo que se produce la unidad del Estado italiano, que en ese momento no existía como Estado, porque estaba, digamos, parcelado el poder entre el pontífice, entre el emperador, el rey de Francia y el emperador de Augsburgo español. Bueno, ¿cómo hacemos para que volvamos a ser la Roma que fuimos? Entonces, él da una propuesta en el Princeps, el primero, no diciendo que hay que ser maquiavélico en el sentido de malvado, sino que la historia verifica y demuestra que esta es la forma correcta de proceder y de actuar. Y el proceder y actuar significa un operable, un hacer. Siempre en el ejemplo, seguramente Andrés lo podrá escuchar en mi cátedra. ¿Quién es el gran formulador y expresión de la síntesis filosófica de lo clásico? La verdad es que era un periodo postclásico dentro del curso, digamos, histórico. Aristóteles. Nada más grande que Aristóteles durante siglos. Hubo una emulación de San Agustín, pareciera ser que Tomás de Aquino está en ese nivel de síntesis, es la síntesis de la escolástica, después viene Kant, entre medio hay uno grande que se llama Hobbes, pero ellos contemplan, razonan, exponen, pero no obran porque no es lo propio. ¿Y de quién fue preceptor Aristóteles y quién es su gran alumno que entendió? En un tipo inteligente, Alejandro Magno. ¿Captan, no? En el Senado de Roma se enfrentan dos grandes, Cicerón, la expresión máxima y acabada de lo que es el derecho y la justicia en la República, que está en un proceso de decadencia. ¿Ok? Dice Cicerón, lo que distingue la civilización romana de la salvaje es la primacía del derecho, y el derecho se dice en los tribunales. ¿Y quién es el gran adversario de ese hombre, el nuevo hombre, como se denominaba él, porque él venía de la clase media, por así decirlo, provincial, no pertenecía a los rangos de la aristocracia como Julio César o como Augusto Octavio, o como los miembros de los triunviratos? Entonces, ¿y quién es el gran adversario? Julio César. O sea, dos grandes de la historia. Pero el César era el jurista, el senador, el elocuente, el que escribe las Catilinarias, el que invoca el valor de la República y le llama al Senado a enfrentarse a Catilina. Pero ¿quién toma la decisión de transformar a la República en una unidad que va a transitar al imperio para poder conjurar la guerra civil? Es Julio César. Ahí está el caso concreto. Y no tiene nada que ver con el tema de la capacidad intelectual, porque así como Cicerón era brillante, también era brillante Julio César, desde el punto de vista de su coeficiente intelectual probablemente superior al normal. Pero el proceder
o el actuar, o la funcionalidad, perdón, o las funciones que le correspondía a cada uno era distinta. El jurista, o el pensador, o el filósofo, o el conquistador, o el emperador. ¿Ok? Ahora, sostenido eso, lo que pasa en Chile desde el año 2019 y desde mucho antes es que se violentó y se infringió el Estado de Derecho, y los gobiernos que hemos tenido desde Piñera adelante han sido incapaces de cumplir con el mandato constitucional de imponer el orden, hacer respetar el derecho. Decía Schmitt que el principal y primer defensor de la Constitución es el presidente del Reich, porque es un régimen parlamentario. El primer guardián del sistema constitucional es el presidente de la República, que es la más alta magistratura, el resorte de la máquina, como decía Portales. Y el presidente de la República, que tiene la jefatura del Estado y el gobierno, tiene un poder que se extiende a todo cuanto tiene por objeto la seguridad y el orden, y es un mandato constitucional a él impuesto primero que a nadie. Y cuando asumen el cargo de presidente, si es cristiano, si es católico, si cree en Dios, y tiene el mito de la cruz detrás suyo o encima suyo al frente, jura por Dios. Y si es ateo, agnóstico o cualquier otra cosa, promete por su honor. ¿Y qué promete? ¿O qué jura? Guardar y hacer guardar la Constitución, defender nuestra soberanía y nuestra integridad. Cuando eso no se cumple, A, infringe un mandato constitucional, y B, rompe con su juramento. ¿Y qué es lo que hace el Estado de Derecho? La opción número 1 es derribarlo, expulsarlo, o acusarlo constitucionalmente. O sea, el Estado de Derecho fija los procedimientos del conflicto, cómo se resuelven los conflictos jurídicos entre pares, o entre iguales, o entre personas, con ocasión de los tiempos de vínculos, o de quien infringe el derecho, como el caso de los que actúan en contra de los otros, circunscribiéndose a hipótesis de carácter criminal, concurren a los tribunales de justicia. Cómo se resuelven los conflictos de facciones en forma civilizada con la convocatoria de elecciones. Cómo resuelve la nación soberana a través del plebiscito. Y estos dos plebiscitos ilegítimos, en su origen y su desempeño, en manos de fuerzas políticas de izquierda y de derecha, o sea, de derecha no son, ¿no? Yo no veo a Portales, no veo a Manuel Montt, no veo a los decenios, no veo la tradición histórica, veo un grupo de facciones ultraliberales vinculadas a intereses transempresariales que equivocadamente creen que la estabilidad se logra consintiendo en todo con la izquierda y con la extrema izquierda, obviando que cuando los elementos subversivos se inquistan en el Estado tiene la obligación y el derecho de fijar una enemistad y combatirlos en defensa del orden. ¿Se dan cuenta, no? Es así de simple. Yo no sé, no requiere ninguna complejidad. Esto no es la metafísica de Aristóteles, no es una partitura de Bach, no es un concierto de Mozart. Es una cuestión de derecho. Y así como la política exponencial del derecho también, el derecho es, escúchenlo bien, es una cuestión de relaciones, de justicia, de exterioridades. Para ser abogado usted tiene que tener sentido del raciocinio. ¿Y ya me está escuchando una música? Ya estamos cerca del corte del programa, de la mitad del programa. Vaya, perfecto. Entonces, así como es prudencial la política, porque suena ser el derecho, que supone una relación de justicia, un vínculo entre quienes deben considerar y reivindicar y respetar lo del otro, es un poquito más complicado, pero básicamente es darle a cada uno el suyo. También es una cuestión de razón simple, básica. Para ser jurista, tú no requieres ser brillante, requieres ser también prudente y tener sentido común. Quien lanza piedras, ataca a la fuerza pública, mata carabineros o los incinera porque les pone fuego para deformarles las caras, es un delincuente y un terrorista que debe ser sometido a la punición estatal y a la persecución legítima. Eso no tiene nada que ver con el ejercicio de las libertades públicas, de derecho de movilización o derecho a la libertad de expresión, porque yo tengo un límite que está en el bien común, o en el bien de la sociedad, o en el bien del Estado, y en el respeto al otro. Si yo quiero disentir con ustedes, tengo todo el derecho a expresar públicamente cualquier punto de vista, pero eso no me da derecho a agredirlos y a eliminarlos como se ha hecho en este país. Entonces, las cosas que uno ha visto en las calles, el comportamiento grotesco de infracción al derecho, no es expresión desmedida o reconocible o entendible de libertades públicas, es simplemente abuso de las libertades que se confieren para poder expresarse autónomamente y con libertad, para volver a repetir. Pero no es para que yo pueda destruir o aniquilar al otro. ¿Okay? Y es simple.
el que rompe la regla, mira, olvidémonos de los clásicos, de los conservadores, ya, olvidémonos de Manuel Montt y el grande de los grandes, hablemos desde el punto de vista liberal. ¿Qué dicen los liberales desde Hobbes en adelante? Hasta Stuart Mill y todos estos neoliberales, que nosotros convenimos, pactamos, acordamos una forma. Bueno, ese es el pacto, un contrato, así como está el contrato de compraventa, arrendamiento. Los liberales no son más que eso, son básicamente mercantilistas y dentro de la antropología materialista. Un contrato es un pacto, y este pacto, cuando es social, se infringe, igual que cuando infringe un contrato de compraventa, debe responder del daño generado y producido, se rompe con el pacto social, se niega a cumplir con la Constitución y con las reglas del Estado de Derecho, debe soportar responsablemente o por responsabilidad el costo de esa infracción y asumir una carga personal, patrimonial y personal, que se llama indemnización, penalidad, pena, sanción, privación de libertad, etc. ¿Se dan cuenta? No es así de simple. Y eso no requiere mucha explicación y mucho entendimiento. Léanse el segundo tratado del gobierno civil de John Locke. Él habla incluso de un poder federativo. O sea, dice, es tan importante proveer orden y estabilidad, sobre todo para los que tienen una visión mercantilista y de liberal capitalismo, porque sobre esa base solamente pueden disfrutar de los derechos de propiedad, que se requiere un poder extraordinario para instalar e imponer un orden. ¿Okay? Y eso no tiene nada que ver con una dictadura, que dicho sea de paso, era una magistratura en Roma, cuando los cónsules no eran oportunos ni acabados para mantener la vida en la república. Había un dictador que recibía la comisión el encargo de restablecer el orden. Y la razón, porque evidentemente yo entiendo, en los 2 de marzo asesinan a Julio César, porque Julio César les exige y los presiona, porque tenía el poder, para ser designado dictador perpetuo, no en el sentido que la gente equivocadamente puede entender de tirano, sino que él sí dice, juro que he salvado a la república. Y como no tenía problemas de autoestima, evidentemente él dice que tiene que ser reivindicado. Y viene después todo lo que sabemos que ocurre. Eso. Bueno, ya hablé contra todos los partidos políticos, así que es muy importante. Vamos a seguir conversando, pero tengo que hacer la pausa de rigor, las menciones de rigor en el programa. Estamos conversando hoy día en el capítulo número 10 de la UNES Tiempo, correspondiente al miércoles 8 de mayo de 2024, con Álvaro Francisco Tejos Canales, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Se nota eso de profesor. Y nos acompaña también para comentar estas interesantísimas aportes que nos hace Álvaro, el psicólogo y trabajador social Pedro Iturrieta Vergara, gran comentarista también de los temas del UNES Tiempo, con la producción periodística del periodista Andrés Marín Zúñiga, quien busca a los invitados, prepara los contextos de estas conversaciones. Programa capítulo 10, temporada 2024, que se transmite también a través de la radio Sensación, el 96.5 de la frecuencia modulada, que se escucha por ahí por Matanzas, Santo Domingo, San Antonio y a través de su página web en todo el mundo. También nos pueden ver a través de la aplicación Zapping Televisión en el programa Hoy Televisión. Y por supuesto, todos los capítulos de la UNES Tiempo están colgados en las cuentas de UNES Tiempo de Facebook y de YouTube. Y por supuesto también en mi sitio estudiociudadano.cl. Volvemos entonces con las conversaciones con nuestros invitados. Pedro, me imagino que algo más tendrás que decir tú en este momento. Solamente quiero compartirle a ustedes algo para ponerle un poquito más de picor a esta conversación, porque Álvaro ha planteado esta situación donde el derecho va por un carril, la política por otro, en algún momento se encuentran, pero pareciera que hemos tenido algunos desajustes. Y hoy día, precisamente, quiero compartir una pantalla con ustedes. Se dio una manifestación en Santiago, donde se está pidiendo, un grupo de personas pide libertad para una persona que se llama Katy Hurtado, que está en la cárcel desde el 2018, dicen por defender su vida, porque esta persona habría matado, no voy a decir asesinado porque tiene una connotación peor, habría matado a su ex esposo en situación de violencia intrafamiliar, en fin, estos casos que son muy comunes en Chile. Aquí se está pidiendo el indulto, y el indulto es, y ahí te lo dejo planteado desde ya, Álvaro, después de Pedro, el indulto es el posicionamiento político del político sobre el derecho. Muchos tenemos algunas objeciones respecto de por qué. Si tenemos un sistema judicial, tenemos jueces, tenemos leyes, después viene el presidente y borra
de un plumazo una decisión jurisdiccional, en este caso de los tribunales. Y eso además se ve, este caso de Katy Hurtado se ve agravado, a mi parecer, esta situación, porque la ministra Orellana, la ministra de la Mujer, que salió a criticar la forma de actuar de Carabineros en la protesta que estaba exigiendo el indulto para Katy Orellana. Entonces, nuevamente, la presión política es bastante fuerte para que las instituciones hagan su trabajo. Pedro Turrieta. Yendo como a los comentarios que son para mí relevantes, yo creo que todo lo que ha planteado en parte Álvaro se traduce en lo que vimos en el Chile de hoy, y esta disputa que estamos de alguna manera observando es a diferentes ángulos. De partida, el tema de Carabineros permanentemente en juicio, permanentemente en una condición de sospecha y con una balanza derechamente inclinada hacia omitir muchas veces inclusive la presunción de inocencia, que es un principio básico del derecho. Antes que se inicie una investigación, habitualmente desde cierta posición política ya Carabinero o el Carabinero determinado está condenado, ya es culpable, que es borrar con el codo lo que se ha escrito en toda esta tradición del derecho, que es lo primero que asombra a nosotros los ciudadanos, que más o menos estamos acostumbrados a entender el derecho como un proceso y con ciertas convenciones, derecho inclusive para el victimario, etcétera. Pero que para el caso de Carabineros, muchas veces esos derechos, esas presunciones, esos procedimientos han sido derechamente omitidos o negados. No conozco cómo fue la marcha, pero hubo un tiempo en que las marchas solicitaban autorización, nuevamente normas, procedimientos que son convenciones, a lo mejor muchas veces negadas por ser anquilosadas desde un punto de vista más revolucionario, pero cualquier grupo podía tener derecho, como dijo en algún momento Álvaro, a la libre manifestación, e Intendencia autorizada en su momento los permisos, se definía el perímetro área de las marchas, se manifestaba la gente con libertad, convocaban su mitin, habían diferentes arengas, discursos, y luego terminado el evento, cada uno marchaba a su hogar. Bueno, ese procedimiento que era una convención y que relativamente estaba establecido, comenzó también, inclusive ese procedimiento elemental comenzó a desdibujarse con añadidos de violencia, de saqueo, de destrucción, y nuevamente el cuestionamiento sobre el real imperio del derecho o de las convenciones elementales y mínimas para una convivencia social. O sea, ese es el Chile que también hoy día estamos viviendo, por eso hacía énfasis en el aquí y el ahora, en el día a día, en lo cotidiano, para más bien como para contrastar un poco que hay una tensión. Efectivamente hay una tensión. Lo que quiero dejar acá es una constatación de que hay una tensión hoy día en cómo estamos optando por vivir y cómo aplicar el derecho y qué forma se va imponiendo o entra en conflicto. Porque hay que decir que hay causas que enjuiciaban a Carabineros, que se han revocado, hay ahí un rol significativo de ciertas personalidades del orden de la jurisprudencia, pero no ha sido gratuita, ha sido después de no sé cuántos meses de gente encarcelada, de largas disputas contenciosas en los tribunales, ha sido un trabajo bastante árido. Entonces quiero resaltar eso. Y finalmente, nuevamente señalar el tema de los indultos. No hay que olvidarse que muchas personas fueron indultadas, que fueron participantes directos de esta situación de insurgencia el 2019. Se manifestó la ley, condenó a algunas personas, las encarceló, y luego asume el presidente este mandato que está vigente efectivamente, pero que nos evoca como tiempos más bien de imperio, de monarquía, con una superioridad incluso sobre la ley, viniendo casi directamente de la deidad, el monarca genera el indulto. Entonces, ¿es cuestionable? Creo que sí, porque un poder del Estado como el Poder Judicial se pronunció, y lo que debiera operar en rigor es un consejo evaluativo cada cierto tiempo para considerar o reconsiderar ciertas penalidades. No comparto el indulto presidencial a cabalidad porque me dejó un sabor amargo los indultos que procedieron en este gobierno, en donde delincuentes rematados, no de una ocasión, no, tampoco eran nuevamente personas activistas, no eran cabecillas ni de movimientos sociales, ni de grupos ecológicos,
eran derechamente delincuentes que también fueron parte, y la sociología ha identificado un grupo importante de lumpen como elemento participante de la insurgencia del 2019, eso está verificado, y los antecedentes de estas personas que fueron indultadas además con avales políticos lo demuestran. Uno de los señores que el presidente Boric indultó, y con esto termino, acaba de ser nuevamente condenado y le habían encontrado hasta a una persona, creo que en el portamaletas de su automóvil. Entonces, me parece cuestionable una institucionalidad digna de compartir o relativizar a lo menos para ciertos casos. Gracias, Pedro. Bueno, estamos precisamente ahí compartiendo pantalla del caso del hijo pródigo, el caso que más problemas yo creo que le ha causado al gobierno de Gabriel Boric, porque en general todo el mundo le decía que no era un buen caso para ser indultado, y a menos de un año después, nuevamente Luis Castillo termina condenado, en este caso 4 años de cárcel por robo con violencia en Copiapó, después de un acuerdo con la fiscalía, entre paréntesis, tiene que haber estado tan, tan cocinado su caso que no le quedó otra que llegar a algún acuerdo. Álvaro, estamos terminando, nos quedan pocos minutos de programa y caímos en un tema que es re interesante porque creo que hay una tensión aquí entre el tremendo trabajo que hacen los tribunales, la fiscalía, las defensas, o sea, que nadie puede decir hoy día que por lo menos los imputados no tienen defensa. Hay bastante, de hecho, se acusa que nuestro sistema es extremadamente garantista. Para que después venga un presidente como Gabriel Boric, que parece que el criterio no lo ha tenido muy centrado para dar este tipo de indultos, y el peor caso, este de Luis Castillo. Hay una tensión ahí entre el indulto presidencial y la labor del jurisdiccional de los jueces. ¿Qué has visto tú? ¿Qué sientes tú? A ver, el tema es simple de entender, pero un poco más complejo en todos los elementos, ingredientes que configuran el asunto. Pero a ver, en concreto, sí, si el problema es de criterio, no es un tema del uso, o sea, de la facultad o la atribución. Yo les ponía, es como la persona que en ejercicio del derecho a la libertad económica o la libre contratación se dispone a obtener beneficios espurios mediante la estafa. No le voy a prohibir a la gente que contrate libremente ni que haga empresa, porque sé que hay personas que se valen de la institucionalidad civil y comercial para estafar. ¿Ok? Yo creo que el tema es justamente el criterio o el discernimiento que debe ocurrir en quién es jefe de Estado, porque el indulto, que claramente es una suerte de reminiscencia del derecho de gracia del imperio y la monarquía, de suyo no es algo reprochable per se y en esa condición. Lo que ocurre es que quien toma la decisión de indultar es un jefe de Estado y presidente de la República que no se debe a su convicción personal en el ejercicio de las atribuciones de derecho, sino que a lo que es el etos republicano. Si uno lee la Constitución, esta cuestión es bien normativa. Leamos nuestra Constitución, también podríamos leerla de una potencia o país europeo, la de Estados Unidos, que es paradigmática, no es porque sea el ejemplo para nosotros, porque otro sistema jurídico-político, pero son las primeras. La Constitución americana es la gran Constitución de Occidente. Después vienen las constituciones europeas. Y para que se sintiese orgulloso de ser chileno, la Constitución nuestra de 1833 fue ceñida en Occidente por su duración, estabilidad y sapiencia en organización. Bueno, ahí está el genio político, el hacer de Portales. Pero dicho eso, el criterio es justamente de que el indulto que pugna con el principio de la estabilidad de las decisiones judiciales, la cosa juzgada, no supone de suyo como indulto, no confundirlo con la amnistía, una alteración del principio de la responsabilidad, sino que el cumplimiento de las penalidades. Y queda entregado al criterio presidencial, no en el sentido de su leal saber y entender, sino que del leal saber y entender de quién es jefe de Estado, custodio del bien común y primer defensor del sistema constitucional. Entonces, si uno lee el artículo primero o lee las bases de la institucionalidad, que son las grandes concepciones sociales, antropológicas y de orden político que van organizando el sistema institucional chileno, y uno lee que las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, pero que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado debe dar protección a la población y a la familia, y que el presidente de la República en congruencia con eso en el artículo 24 dice, por ejemplo, como lo decía hace un rato atrás, que su autoridad se extienda a todo cuanto tenga por objeto la seguridad y el orden. Quiere decir entonces que el límite normativo, el encauce dogmático está en que sí, solo sí, puedo discernir con un criterio de Estado cuando yo en la decisión de que se trate, en el beneficio, no pongo en tela de juicio ni cuestiono la defensa, la protección
O sea, la defensa de la familia, la protección de la población, la seguridad nacional y todo lo demás. El problema no es la existencia del atributo, sino que la falta de discernimiento de quien está llamado y la titularidad a ejercer esa facultad, porque si es por eso yo tendría que estar suprimiendo las facultades de todos quienes abusan. Eche la salvedad, para ocupar las palabras de Pedro, del devenir, que los procesos institucionales, como las fallas tectónicas o geológicas, van acomodándose. Cuando ya no lograron un acomodo, entran en un proceso revolucionario. Entonces, ese es el tema. Ahora, lo que diga la ministra Orellana me importa un bleo, la verdad, no tiene ningún valor jurídico ni constitucional. Sí es un valor, digamos, de efecto publicitario, catapultado sobre todo por los medios de comunicación abiertos, por la malentendido concepto de lo que es, en palabras de ella, lo que es el género y el feminismo. No tiene nada que ver. Yo lo que tengo, no conozco el caso, y abogadilmente hablando y con seriedad, no puedo pronunciarme sobre un tema que no conozco, pero si yo entiendo, el sentido del fallo consiste en que a una persona se le sancionó por el delito de homicidio, ¿ok? Ya, esa es la cuestión que está en juego. No parece ser otra cosa que, o nada menos, que la comisión de uno de los delitos más graves del sistema. Punto, hasta ahí llegamos. Ahora, no puede haber un matiz de género hoy día cuando no es el tema que se discutió en ese momento. Y la razón por la cual ella está privada de su libertad, toda vez que conforme un debido proceso, habiendo tenido todos los derechos de asistencia a un letrado y habiendo siguió todas las instancias, todos los procesos regulados para que se genere una convicción de condena, no es el tema del sesgo, el género. El tema es otro. Él simplemente habría cometido un asesinato y fin de la conversación. Ahora, ¿es ameritable o no en la condición de que está cumpliendo una pena por homicidio que pueda tener un indulto? Ese es otro análisis. Pero me parece que la ministra sí entiende lo que está diciendo, porque yo no la considero, no considero mucho las opiniones de ella. O sea, no sigo el mío. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Tanto es así que el mismo Estado de Derecho, el mismo ordenamiento, cuando el tema del género está involucrado, ha inventado fórmulas justamente antidiscriminación en las leyes que se aplican por los tribunales civiles o bien en la persecución penal, cuyo no es el caso en ninguno de estos temas. Aquí no tiene que ver ni el género, ni la condición femenina, ni nada. Es una persona que siendo mujer, o del género que sea, y de la identidad de que se trate, cometió un delito, y en esa condición debe ser analizado el asunto. Y si es ameritable o no el indulto, eso es lo que debe tenerse a la vista, desde la jefatura, de quien ejerce la jefatura de Estado, y tiene todo el involucramiento con los principios, con los dogmas, con las normas que encausan el ejercicio del poder, porque esto es un poder que es supremo, pero no es arbitrario. La soberanía es la superioridad, es la inconcurrencia con algo, pero el que sea soberano significa que es superior en el sentido de Estado de Derecho. No quiere decir que sea ilimitado y absoluto. Por eso que la Constitución, en el artículo 500, cuando habla de la soberanía, que recién nosotros, la nación, y no los partidos políticos que en forma ilegítima usurparan nuestra soberanía y nos metieron en procesos constituyentes malhadados, espurios y desenfrenados en el desajuste al derecho, tenemos como límite incluso nosotros, las autoridades y nosotros, el derecho, como límite los derechos esenciales de la naturaleza humana. ¿Me captan o no? Nada es absoluto. Salvo la eternidad. No existe. Bueno, entonces no. Pero conceptualmente lo absoluto solamente es la eternidad. ¿Ok? Porque si no existe la eternidad, no existe... Bueno, no, vamos a llegar a temas ontológicos de ese cariz. Pero ese es el asunto. Ahora, cuando el año pasado un grupo de senadores de la pseudo-derecha, no derecha, no sé cómo llamarla, presentaron un requerimiento constitucional por el tema de los indultos, también por esta comisión para la desinformación, en que lamentablemente no tuvieron el beneficio y la ventaja, vienen a llorar sobre la leche derramada, o sea, las cosas en castellano. Si hablamos, como lo decíamos nosotros, que esto se encamina por parte de un proceso destructivo o síntesis de un desajuste revolucionario, a ver, harto tarde vienen a reclamar. Sebastián Piñera, que en paz descanse, pero a todo el mundo le deseo un descanso en paz, desatendió su deber de defender la democracia, la república, el sistema de derecho. Y la moneda de cambio fue nada menos que incorporarnos en forma definitiva a un proceso revolucionario que no se detiene. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad.
Ahora, ¿él es el único responsable? No, pero uno de los principales, porque tenía la principal autoridad, así como el actual presidente, el principal responsable de haber indultado que no debía. Uno y el otro abdicaron de sus deberes de presidente, de jefe de Estado, y desconocieron la regla básica de la política bajo el orden constitucional. Los principios, las normas, las atribuciones y los deberes. Yo ejerzo una facultad, dispongo de un poder superior para el beneficio de la colectividad, lo que se llama en términos clásicos el bien común, o la prestación de todo, análogamente como serían los sajones, el bienestar general. ¿Les queda claro, no? Ese es el asunto. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, o se resuelve de modo también insurgente por parte nuestra, o con acomodo a las instituciones del derecho. Votamos en las elecciones por los candidatos que podrían representarnos, yo no sé quién, la verdad. Decidimos en un plebiscito una negativa al proceso y ahí instalamos y reafirmamos la legitimidad del orden, o los congresales, diputados y senadores promueven un impeachment en un juicio político. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando viene uno pone en entredicho bajo la regla del Estado de Derecho, enténdanme bien, no son cuestiones insurgentes. Viene la cáfila político-partidista de todos los colores y sectores a decir que no podemos desestabilizar un país. Nadie desestabiliza un país o un Estado porque pide que se cumpla con el derecho. Es sencillamente absurdo. El país más poderoso de la Tierra es Estados Unidos, después China, después Rusia, lo más no aguanta. Bien, Alemania algún día va a volver a ser grande. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos en 2 oportunidades se hizo un juicio, un impeachment en contra de Donald Trump. ¿Lo tienen claro, no? ¿Alguien pudo sostener o decir que la democracia norteamericana, el imperio, la estabilidad del sistema estaban en entredicho porque la Cámara de Representantes hacían ejercicio de una atribución constitucional? Incluso llegaron al Senado, porque cuando se acusa constitucionalmente al ciudadano Sebastián Piñera, ni siquiera pasamos de la primera fase. Curiosamente, sectores del Partido Radical de Izquierda, que siempre habían estado desde la concertación y desde antes, desde el gobierno militar, en contra de toda esta parafernalia de izquierda, votan a favor. Pero bueno, vengan a mí con el tema de la estabilidad, no tiene nada que ver. La estabilidad se juega en la permanencia de las instituciones esenciales del Estado: la presidencia, las Fuerzas Armadas, el derecho, la justicia, los derechos fundamentales, la libertad, la propiedad, la familia, la soberanía. Y lo que pugna con eso no está dentro del proceso litúrgico ni del derecho ni de la política como se entiende del derecho. Es algo que usted quiere cambiar el sistema, no tengo ningún problema, pero en ese caso tenga mucho más, ni siquiera sea cínico, sea honesto y diga no me gusta. Y a los que no les gusta, queman, expropian de modo furtivo, como dice Pedro, porque coaccionan, intimidan, mienten, hacen pillaje, roban, son terroristas. Punto, se acaba el tema. Y los que respetamos el derecho somos distintos. Ahora, esta es una cuestión sistémica, así que no es un tema, tampoco no crean que es una cuestión de dispersiones, de algunos que por aquí y por allá. Es todo un proceso instado desde adentro con colaboración desde afuera. En los frentes internos y externos se produce una vulneración al Estado-Nación para que se desarticule. El terrorismo en la macrozona o en cualquier parte. El pillaje y el bandidaje, digamos, en la macrozona y en cualquier zona de este país. La inmigración ilegal como ilegalidad, porque la migración se ha llegado a decir que es un derecho humano, perfecto, que es un derecho humano. El terrorismo, el narcotráfico, la defenestración de las más altas autoridades institucionales, de las Fuerzas Armadas, la persecución con sesgo discriminatorio per se de los tribunales de justicia a quienes vistieron un uniforme o formaron parte, digamos, del gobierno militar, porque esa es la verdad. Eso es violación del Estado de Derecho y eso es sistémico, organizado. Algunos incautos prestarán sus servicios sin darse cuenta, perfecto. Pero todo es un proceso dirigido, orquestado desde adentro, con colaboración desde afuera y viceversa. ¿Ok? Y los gobiernos que hemos tenido, ninguno ha sido capaz de poner las cosas en su lugar. Esa es la verdad. Y si no es la verdad, en mi punto de vista, no sé quién políticamente me puede contrariar. Hay sempiternos candidatos presidenciales de partidos que se decían partidarios de la República y la Patria, que se incorporaron al proceso de destrucción constitucional. El Partido Republicano, sus líderes, son impresentables. Quiero que quede grabado, ¿ok? Impresentables.
Muchas gracias, Álvaro Francisco Tejos Canales, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política, dándonos a conocer su visión sobre lo que es el derecho, lo que es la política, esta interacción a ratos complicada y que nos ha generado también muchas complicaciones en el último tiempo. Te agradezco, Álvaro, la disposición de conversar sobre esta materia tan importante. Te vamos a invitar a otros programas porque quedaron demasiados temas en el... Oye, gracias a ustedes por convidarme pero, y si me salgo un poco de los todas tiempos, maneras. fluye un poco la Sí, idea. Está bien. Yo seguiría, pero el tiempo ya se nos acorta. Gracias, Pedro Iturrieta Vergara, también por participar nuevamente en este programa, psicólogo y trabajador social, y a Andrés Marín Zúñiga, periodista, quien es el productor de contenido y que todas las semanas prepara los temas, los contextos, los antecedentes para compartir. Por mi parte, quiero agradecer la oportunidad de trabajar con el equipo de Aún es Tiempo, pero por cuestiones de agenda debo cesar mi participación hasta este programa. Pero el Aún es Tiempo continúa de todas maneras la próxima semana con la dirección del periodista José Ramón Lizana Godoy. Y a mí, como siempre, me pueden encontrar en las producciones y contenidos de estudiociudadano.cl. Nos vemos en una próxima ocasión. Tenemos el derecho de decir lo que queramos, pero siempre con respeto. Quedaste informado de los temas que marcan la pauta en nuestro país. Te dejamos invitado a nuestro próximo programa. Somos Aún es Tiempo, la voz ciudadana.